Ahí estamos ya conectados con la gente que nos escucha por YouTube. Y así que bueno, le damos la bienvenida al grupo de Skype, al grupo de YouTube y a los 4 que estamos acá en nuestra casa en este momento. Y vamos a empezar con la actividad del día de la fecha, el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. Y podemos iniciar con una oración. Vamos a iniciar directamente con la oración. Si es del agrado, Luis nos va a dirigir en oración. Me gustaría mucho que Luis nos dirija en oración. Y bueno, le damos la palabra a Luis. Nos dirigimos a Jehová. Padre y Jehová, deseamos agradecerte en primer término este día que nos das y deseamos también utilizarlo de la mejor manera, considerando tu palabra para ayudarnos a nosotros mismos y luego hacerlo hacia otras personas, que el conocimiento y mediante el folleto que vamos a considerar podamos llegar a ellas para que también tengan la hermosa oportunidad de poder elegir. Mientras tanto, pedimos también tu guía para esta mañana y para lo que resta del sábado también que estamos observando, que lo hagamos siempre conforme a tu voluntad. Pedimos que perdone los errores, siempre por medio de Yeshua, tu Hijo amado, que nos dirigimos en oración. Gracias, Padre. Te agradecemos, como dice Luis, el día de vida, el estar reunidos. Es un privilegio estar reunidos en una actividad espiritual, una actividad que nos repara desde adentro, nos repara espiritualmente, Padre. Así que bueno, honrados, pedimos por favor que esta oración llegue a tu trono por el mérito de tu Hijo. Así que sabemos que si no usamos el mérito de tu Hijo, esta oración no puede llegar a tu trono, porque todavía nosotros cargamos con errores, con fallas, con pecados quizás. Así que pedimos la mediación del gran sumo sacerdote, del gran Melquisedec, que es tu Hijo, Yeshua. Dejamos este estudio en tus manos. Amén. Bueno, hoy como siempre vamos a tratar de mechar un poquito el tema de las necesidades locales con las necesidades generales de grupo, ¿no? Las necesidades particulares. Entonces, yo quería, escuchando... Sí, cierto. Sí, no sé por qué está haciendo ruido. Bueno, vaya a saber. Entonces, decíamos que tenemos que mechar ambas actividades un poquito. Estuve escuchando la grabación del video o el estudio donde nosotros habíamos considerado la deidad de Jesús. Y bueno, y surgieron algunas consultas también locales y también a través de los medios. Y quisiera agregar algunos conceptos con respecto a la deidad para clarificar aún más esto. Y después sí, nos vamos a dedicar a las necesidades de los principiantes, de los que recién inician el camino. Y vamos a considerar lo resumido en ese folleto. Gracias. Así que, primero, con respecto a la deidad de Jesús, el otro día manifestamos 6 grandes lineamientos, que obviamente no los vamos a repetir porque nos llevaría mucho tiempo. El que lo quiere escuchar lo puede ver en el video respectivo, los 6 grandes argumentos que esgrimimos, ¿no? Bueno, hoy quiero sumar un 7º argumento, que es un argumento más difícil, más sutil, pero que puede sumar al concepto de la deidad de Yeshua, ¿no? Del Hijo de Jehová. Y para eso le pido que, como siempre, nosotros fundamos totalmente nuestra doctrina en la Biblia. Así que es nuestra única inspiración, la oración,
la Biblia, la congregación, como es esta, por ejemplo, que estemos congregados. Así que esa es nuestra fuente de inspiración. Así que vamos a ir a Apocalipsis 5, 8. Este sería entonces, resumo, un séptimo argumento de los que ya dimos, que creería que no lo desarrollamos suficientemente o directamente no lo desarrollamos. Muy bien. Voy a comenzar leyendo yo. Podemos leer... 8. Sí, podemos empezar, vamos a empezar del 5.6 hasta el 5.13. Yo voy a leer despacito. Cualquier cosa me interrumpen. Traten de concentrarse porque ya el Apocalipsis de por sí es un poquito más denso, ¿no? Muy hiperbólico, ¿no? Bueno, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Perfecto. Entonces, ahora yo lo que quería remarcar es, por ejemplo, el 5.8. Hablando del Cordero, de Yeshua, del Hijo de Dios, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y sus sellos, con tu sangre nos has redimido. Bien, fíjense 3 aspectos acá. Digamos, todo el templo de Dios, el núcleo del gobierno universal, que son Jehová, que son los 4 seres vivientes, que son los 24 ancianos, se postran, espiritualmente hablando, se postran ante el Cordero. Entonces la pregunta sería: ¿nosotros deberíamos postrarnos
si la primera pregunta, ¿no? Para contestarnos a nosotros mismos, si ellos que son, digamos, lo más cerca a la deidad que existe, se postran ante el Cordero, ¿nosotros deberíamos postrarnos ante el Cordero? Esa es la primera pregunta que quiero hacer. Segundo, postrarse al Cordero significa adorarlo. Fíjense lo que sigue. Y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué está diciendo el simbolismo? Que le están ofreciendo las oraciones al Cordero. Piensen esto sobre si en código Apocalipsis no nos está diciendo que nosotros podemos orar al Cordero a partir de que Jehová lo nombró Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dio el nombre que está por arriba de todo nombre. Fíjense, le ofrecen. Tercer aspecto, estas criaturas cantan un cántico nuevo. Todos los que conocemos los 66 libros de la Biblia, sabemos que los cánticos son adoración. Los cánticos que son objeto a un ser es una adoración al ser. Así que fíjense que ya hay 3 fuertes evidencias. Se postran, le ofrecen las oraciones y a su vez le cantan al Cordero en presencia del Padre. Quiere decir que el Padre valida la adoración que nosotros debemos hacer al Hijo. Obviamente que nosotros que somos criaturas insignificantes, a comparación de lo que pueden ser los 4 seres vivientes o los 24 ancianos, obviamente que si ellos tienen que adorar al Cordero, cantarle, alabarlo, ¿cómo usted va a diferenciar lo que es, cómo usted va a diferenciar 2 grados de adoración? Una adoración un poquito más para el Padre y un poquito menos para el Hijo. Es imposible. Si usted se arrodilla, se arrodilla. Si usted lo alaba, lo alaba. Si usted le hace caso, le hace caso. Está adorando. Es imposible no adorar. Y fíjense que por último, el 5:14, los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Acá ya el 14 genera una cierta ambigüedad, porque no sabemos a quién se está refiriendo por el que vive de los siglos, porque siglo de los siglos quiere decir eternidad en hebreo. Pero el 13, fíjate que dice. Adelante. Que el 13 dice que todo lo creado, en el cielo, en la tierra, en el mar, todo, decía, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea que el Cordero va a tener honra, gloria y poder por los siglos de los siglos también. Y alabanza. Y alabanza. Y alabanza. Pero, sí, pero acá después hay un punto. Y dice, los 4 seres vivientes, ahora habla solo los 4 seres vivientes que son los que están, digamos, en el servicio directo de Jehová, los 4 seres vivientes decían, amén, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, esto lo dejo para que cada uno lo interprete según pueda, pero yo, por ejemplo, en esto veo ya la adoración al Padre, ¿no? Veo que cierran el capítulo, la visión celestial, la cierran con la adoración, ahí dicen al que vive los siglos de los siglos, y a mí me da la impresión que ahí ya cierran el capítulo con la adoración al Padre. ¿Cómo yo proceso esta información? Yo la proceso como que me queda clarísimo que Yeshua es un ser que el Padre habilitó, es el Hijo primogénito y unigénito, y el Padre habilitó para que sea adorado. Para que sea adorado. Lo único que está en idioma velado, para que eso sea piedra de tropiezo, como está hecha la Biblia, ustedes saben bien, para que sea piedra de tropiezo a los indoctos y a los inconstantes. Está velado. No está dicho, porque si no le hubiera dicho el Padre, bueno, mire, adórenlo a Jesús, ya está, ¿no? Pero no hizo eso. Lo deja velado para que vos lo vayas descubriendo a través de los indicios. Así que
O sea, Mi- hay pruebas que te muestran de que el Padre habilitó eso, como lo dice en Hebreos 1:6, ¿no? Donde el Padre dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Es la misma palabra que se usa en proscuneo, que es la palabra proscuneo, que también se usa en Revelación acá, el versículo 14. Ahora vamos Así a ir a que, eso. Ahora vamos a eso. Ok. Bueno, ahora pasaríamos al... bueno, y me faltó redondear una cosita, entonces mi posición personal con respecto a esto es que yo debo adorar a Jesús, pero la preeminencia en la adoración siempre la tiene el Padre. La jerarquía universal está bien establecida. La preeminencia en la adoración la tiene el Padre, pero el Hijo es deidad y debe ser adorado. Esa es mi interpretación. Ahora quisiera que sigamos apoyando esto y pasemos a Apocalipsis 14:6. Acá vemos el mensaje de los 3 ángeles. Esto es importantísimo porque acá nos revela el Evangelio eterno. Eterno quiere decir un evangelio hacia atrás y hacia el futuro. Es muy importante lo que está revelando acá. Para que nosotros mismos identifiquemos si nuestra prédica y nuestro discipulado está acorde al evangelio eterno. Es decir, que el Evangelio eterno es como que no tiene tiempo. No tiene tiempo, es eterno. Es eterno, eso no tiene ni principio ni fin. Acá te van a revelar el marco, no vamos a estudiar eso hoy, pero tengo que pasar por acá. Entonces dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces acá vemos también la dualidad Padre-Hijo. El ángel dice, teman a Dios. Dios, esa palabra, Teos, esa palabra griega, es la palabra más parecida a Elohim en la antigüedad. Es el término, a nosotros se nos simplificó por Espíritu Santo, Dios es Dios. Entonces, pero en la antigüedad, cuando ahí ponían teman a Elohim, hubieran puesto. Entonces, teman a Elohim y denle gloria. Cuando Elohim se refiere en forma absoluta, está referida al Padre. Si bien es una palabra plural, que a veces incluye al Hijo, según el contexto, solamente menciona a veces al Padre. Entonces acá está diciendo, teman al Padre, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora dice, pues si no hubiera dicho, teman y adoren. Y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces ahí nos está diciendo otra cosa. ¿Quién es el que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? ¿Quién es el que hizo? ¿Quién es el Dios o el Elohim, Aleph Tav, creador? ¿Quién es el Dios creador? Ahí estamos llegando a un punto ya muy esencial, ¿no? De individualizar quién es el Dios creador. En ese sentido, vamos a ir a ver a Hebreos 1.6. Vamos a Hebreos 1.6. Sí. Encontré en Apocalipsis Sí. un lugar donde Jesús dice que es el que vive por los siglos de los siglos. Que Jesús vive por los siglos de los siglos. Claro, hija, pero eso vive por los siglos de los siglos. Sí. Pero eso también es el Padre. El Padre, vos viste que hay características Sí. del Hijo que las comparte el Padre y del Padre que comparte el Hijo. Ahí el Hijo desde ya que vive por los siglos de los siglos. Son los dos eternos, ¿no? Entonces pueden ser los dos ahí.
Podría ser los dos. Sí. Es muy difícil en la Biblia separar al Padre del Hijo. Es muy difícil separarlo. Cuando vos lo ves junto es fácil, pero cuando lo ves separado se te va a costar un montón. Vamos a Hebreos 6.1. 1:6. 1.6, perdón. 1.6. Hebreos. ¿Dónde es la página? 1457. Gracias. 1467. 1467, la Biblia grande. 1:6, ¿no? Hebreos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces fíjese, acá le está revelando quién es el creador. ¿Quién hizo el universo? Yeshua hizo el universo. Ahí lo está diciendo. Lo dice el libro a los hebreos. O sea que ahí los está desafiando los hebreos, porque los hebreos adoraban solamente al Dios Padre. Al Dios Hijo no lo conocían. Al Hijo de Dios no lo conocían. Entonces, ahí lo que le está diciendo a los hebreos es lo más importante al principio para ellos, porque ellos no reconocían, los hebreos no reconocían al Hijo. Entonces le dice, mirá, yo te estoy diciendo el Hijo, a quien Dios lo hizo heredero y lo hizo el creador del universo. Lo hizo el creador, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Ahí no puede haber duda, lo dice él, es el Hijo de Dios. Hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, que Yeshua construyó el universo y ahora se sentó para gobernar junto con su Padre el universo. Y además dice, es la imagen misma de su sustancia. O sea, es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. O sea, no nos deja lugar a dudas de que Jesús tiene la plenitud del Padre en él mismo. Ok. Vamos al 6. Sigan bajando, por si queda alguna duda. Miren todos los conceptos, ¿no? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, adórenle. Es una orden directa de Dios. ¿Cómo podemos desafiar una orden de Dios? Adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién lo está diciendo? Inequívocamente se lo está diciendo al Hijo. Entonces, ¿nosotros podemos desafiar eso? Si el propio Padre está diciendo que tenemos que adorarle, ¿nosotros vamos a desafiar eso? Y además, si seguimos leyendo, como el Padre está haciendo comparación entre quién es su Hijo y quiénes son los ángeles, en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea que Jesús también tiene trono. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que estamos viendo aquí que Dios le ha dado un trono, que lo puso por arriba de los ángeles, y después el 9 agrega, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Así que estamos viendo cómo Dios ha delegado en Jesús una función que nos rige a nosotros. Eso es una cosa impresionante de ver lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora acompáñenme, disculpen la intensidad del mensaje, pero tenemos que ir al tema de los principiantes. Quiero que leamos Juan 1:1.
Dice Juan 1:1 que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando del Verbo, o sea, del Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Listo, ya está. ¿Quién es el Creador? El Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada, la palabra nada, de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es el creador del universo? Su Hijo. ¿Quién merece adoración? Su Hijo. La Biblia se expresa claramente se expresa. Y en el versículo 10 lo vuelve a remarcar. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció ni le reconoció, porque está velado a los indoctos, a los inconstantes, a las personas de poca fe. Está velado el Creador. Él vino, el ser que nos creó, vino, estuvo con nosotros en la tierra y no lo reconocieron. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, el verbo es Jesús. El Verbo es Jesús, sin duda. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vamos más, ya con esto es demoledor, pero vamos a Colosenses 1:16. ¿Te digo la página? Sí. Es 1443. Gracias. 1443. Gracias. 1443. Colosenses 1:16, que dice así: porque en Él, este es el apóstol Pablo ahora, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Jesús, por Yeshua. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Espíritu Santo de Jehová, el que mantiene viva todas las cosas. Recuerden esa enseñanza anterior. Entonces, y fíjate lo que termina de decir el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, no, más claro es imposible. bueno, ahora vamos a ir, todavía falta un poquitito para ver la visión completa. Tengan un poquito de paciencia. Génesis 1:26. Vamos a Génesis. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, ¿estamos ya? Sí. Entonces dijo Dios. 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Bueno, y así sigue. Y creó Dios al hombre a su imagen, Dios, que es Elohim, plural, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, de Dios lo creó, varón y hembra. Varón y hembra lo creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora que ya vimos que Jesús es el creador de todo, vamos a ver, cuando el Padre dice hagamos, ¿cuál es la participación del Padre en la creación? Este es el punto. Una vez que uno reconoce, porque Jesús es el que nos lleva al Padre, si nosotros reconocemos que Jesús es el creador nuestro Padre eterno, como dice Isaías, Padre eterno, Isaías 9:6, si nosotros reconocemos que Él nos creó, ahora tenemos que entender, porque Jesús nos va a revelar, tenemos que entender cuál es el rol del Padre
todopoderoso en la creación. Y para eso vamos a ayudarnos con 1 Corintios 8:6. Primera de Corintios, Lucía, Elisa, 1 Corintios 8:6. Página 1399. Y esto para nosotros es algo que tenemos que tenerlo ya de memoria, porque es una declaración de fe esto. Acá viene Pablo, acá nos resume la gran doctrina de la deidad. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El Padre engendró al Hijo para que nos creara, para que seamos su propiedad. Acá está la declaración de fe, de deidad que hace Pablo. Esto es, 1 Corintios 8:6 es una joya dentro de los 66 libros. Es una joya. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Le está dando la preeminencia. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Fíjense la siguiente metáfora. Si uno va a construir una casa y contrata una compañía constructora, para tener una casa, no solamente tengo que tener al diseñador y al constructor, tengo que tener un corralón que provea los recursos necesarios para la construcción. Fíjense el hagamos acá como está definido. Los recursos fueron engendrados en el Hijo. Los recursos de la creación fueron engendrados en los genes del Hijo. El Padre puso en el Hijo todos los genes de todo lo vivo y de todo lo inanimado que existe en el universo. El Padre fue el recurso, puso los genes de todo lo vivo en el Hijo. El Hijo creó y le va a entregar lo creado a su Padre. Ese es el gran secreto sagrado del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo. Así que bueno, hermanos, quería compartir esto con ustedes porque quería dar una visión un poco más profunda de esto. Bueno, hay que darle el tiempo, hay que darle la oración, hay que darle tiempo al tiempo también, ¿no? Para que esto se vaya internalizando, porque obviamente así como los judíos fueron velados de Yeshua, nosotros, si proseguíamos en Babilonia, íbamos a ser velados de Yeshua también. Lo mismo que les pasó a los judíos en el primer siglo, nos iba a pasar lo mismo que le pasó a los judíos en la primera venida, nos iba a pasar a nosotros en la segunda venida. No íbamos a entender realmente quién era el Hijo de Dios. No lo íbamos a entender. Así que la Biblia es súper clara. El análisis de palabras, bueno, si usted, porque hay gente que es muy propensa al análisis de palabras, a mí eso no me gusta, pero bueno, vamos a hacer un análisis de palabras muy breve. Si usted, por ejemplo, para ver la adoración, ¿no? Si usted, por ejemplo, busca Lucas 24:52, busquen conmigo, Lucas 24:52. Dice,
los discípulos, ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. O sea, después de haberlo adorado, la palabra adorado es proscuneo. Es proscuneo. Muy bien. Vamos ahora, recuerden eso, por favor, tengan en mente, la palabra de adoración en Lucas 24:52 es proscuneo. La palabra de Hebreos 1:6, Hebreos 1:6, El texto que vimos hoy. sí, pero lo quiero repetir. Ajá. Hebreos 1:6 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuál es la palabra acá? Proscuneo. O sea, Lucas usa proscuneo para adorar a Jesús y Pablo en Hebreos usa la palabra proscuneo para adorar a Jesús. Aquí, ¿cuál será la palabra de Apocalipsis 19:10? Vamos a Apocalipsis 19:10. Está hablando de las bodas del Cordero. Y dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios. La palabra ahí es proscuneo. Le corresponde tanto al Padre como al Hijo. Proscuneo. No se puede inventar otras palabras. La adoración, la palabra suprema de adoración en el Nuevo Testamento es proscuneo. Entonces se adora al Padre y al Hijo, a los dos. Se usa la misma palabra. No se puede diferenciar como las Biblias adulteradas que han puesto distintas palabras, como dar honra, dar gloria, no sé qué. La palabra original es una sola y es proscuneo. Y si vamos a Apocalipsis 22:9, De vuelta sucede lo mismo. de vuelta sucede lo mismo, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Dios, adora a Dios. Y te está diciendo que ese adorar es lo mismo que postrarse para adorar a los pies, según el versículo 8. Y la palabra en hebreo es proscuneo. O sea que cuando se adora al Padre o se adora al Hijo, la palabra siempre es la misma, es proscuneo. El análisis de palabra no es el que más me gusta a mí, porque el Espíritu fluye ya en el primer sentido, como para un niño. La Biblia en Lucas 24:52 dice que nosotros le debemos adorar. Punto. Ya está ahí terminado el asunto. Bueno, hermanos, este era un séptimo argumento que quería suministrar aquí para ayuda. ¿Cómo? Y ahora habilitamos entonces las preguntas y las reflexiones, o las desavenencias, o lo que ustedes quieran manifestar. Están totalmente libres para expresar sus opiniones. Sí, Luz. ¿Cómo adoras a Jesús? ¿Cómo adorás a Jesús? Muy bien. Muy buena pregunta. La Biblia nos muestra que a Jesús se le adora orándole, se le adora alabándolo. Yo, por ejemplo, hice una canción para él, se la dediqué. Gran Hijo Hermano, Yeshua, le hice una canción. Uno lo adora hablando con él. Uno lo adora diciéndole palabras bonitas, pensamientos bonitos. Uno lo adora haciéndole canciones. Uno lo adora obedeciendo sus mandamientos. Son todas formas de adoración. Son caricias al Padre. Son unas caricias que vos le haces. Adorar es tener en alta estima.
digamos, Y es obedecerlo también. obedecer sus El mandamientos. Padre dijo que debíamos oírlo y obedecerlo. Claro. Entonces una de las maneras también es, creo que una más principal, diríamos, la más importante es obedecerle y hacer lo que nos mandó, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, decía Él. O sea, tenemos que obedecerlo, seguir sus pasos con sumo cuidado y atención, es la manera en que nosotros amamos, adoramos a Jesús y de esa forma adoramos al Padre también. Es normal en la creación, uno lo ve en la parte humana, yo lo vi con mi padre, a quien yo quise muchísimo, mi padre, y uno ve en la creación humana que los padres tratan de resaltar a sus hijos. El Padre Todopoderoso trata de que nosotros lo respetemos, lo adoremos a su Hijo. ¿Y el Hijo qué trata? De que nosotros lo adoremos y lo respetemos al Padre. O sea, la familia real trata uno al otro de que haya la adoración, el respeto, la gloria, la consideración, la obediencia. Es decir, ellos no son autorreferentes, siempre uno está hablando del otro y viceversa, ¿no? Así que por ese lado yo lo veo bastante simple, aún en la vida cotidiana. A ver, por allá. Por el lado. Sí. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Adelante, Luis. Sí. Bueno. A ver si me sé explicar. La palabra Dios en español está Dios o dioses, ¿no es cierto? Dios. Y en hebreo Elohim y Elohe. Elohim, Elohe. A ver cómo podría decir. Elohim se refiere a los dos. Y Elohe a uno, pero no es lo mismo en castellano cuando uno dice Dios y Dios es por ejemplo, uno se refiere a Dios es uno solo. Y Dios es dos, pero es distinto en hebreo. Sí, es distinto. Vos sabés que sí, Luis. Hasta donde yo sé es distinto. En hebreo, 1000 se usa la palabra Elohim. Elohe se usa en una o dos oportunidades solamente en la Biblia. El Elohe de Israel es la expresión bíblica, ¿no? El Elohe de Israel. Ahí se hace singular, pues está refiriendo a un solo Elohe, ¿no? Pero Elohim siempre fue plural. Y cuando vos haces un paralelismo entre el Viejo Testamento, cuando los evangelios citan al Viejo Testamento, vos ves que usan la palabra Dios como plural que se usa en el Viejo Testamento, como Elohim. Cuando vos ves estos paralelos, ves que ellos trasladan la palabra Elohim, que es una pluralidad, que los judíos enfatizaron, porque ellos no quieren aceptar de que hay un hijo que es el Hijo de Dios. Entonces los judíos dicen que ese plural es majestático. Y algunas religiones copiaron ese concepto. Pero eso es una invención del hombre. La Biblia no te dice que esa palabra es majestática. Esa palabra es plural en el hebreo. Es plural, define una pluralidad. Igual que la palabra ejad, que es uno y es plural. Es un concepto hebreo. Son conceptos hebreos. La palabra en castellano Es uno, pero significa más de uno. es una unidad de varios. Una unidad de varios. Es una unidad de varios. Claro. Eso es ejad. Por ejemplo, Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, yo los he constituido Dios, que lo buscas en hebreo y dice Elohim, ante el faraón. Claro, a los dos como uno. ¿Escuchaste, Luis? No sé dónde escuché yo, pero decía como un racimo de uvas. Es una unidad, pero hay un montón Exacto, lo de él de granitos de uvas, digamos. Claro, es una metáfora que elegí yo alguna vez, de que es una ejad, es distinto de yahid. Ejad quiere decir eso, un racimo de uvas. Es un racimo. Ellos son uno, pero son un racimo. Inclusive vos fíjate que en el racimo ese del ejad, el Padre lo unió en un determinado momento a Aarón y Moisés. O sea, el ejad, ahí eran 4 Elohim. Fueron 4, ¿entendés? Pero No, esa parte, a ver, ¿cómo? que cuando Moisés y Aarón fueron ante el faraón,
Jehová los ungió como Elohim. Los ungió como Elohim. Entonces quiere decir que el racimo, en ese momento, estaba el Padre, el Hijo, Aarón y Moisés. El Ejad era de 4 en ese momento. El racimo de la divinidad. Los hizo Elohim en ese momento. Y Jesús le decía a los judíos, dice, ustedes se asustan, dice, a Moisés lo hizo Elohim, y a mí no me creen que yo soy Elohim. Dice, a Moisés lo aceptan que lo hizo Elohim, y a mí no. Que yo los creé a ustedes. Yo no soy Elohim. Así que, bueno, a ver, y Glenda, ¿qué reflexión tenés? Estaba buscando donde justamente hay un texto que no lo pude encontrar. Parecía que estaba en Josué 14:1. Bueno, seguí buscando entonces. Tatiana. Donde dice Jehová es un solo Jehová. Ah, ¿lo contaste? Claro, ahí justamente debe decir eso, sí. Elohim es Eloh, es un solo Eloh, o sea, es Jehová, un solo Dios. En las Biblias hebreas, ¿no? Perdóname, no te entendí, Glenda. Claro. El texto que dice que Jehová es un solo Jehová, eso se lo decía Josué al pueblo cuando salieron. Sí, bueno, ok, Glenda, esa palabra, ese had, es uno solo en pluralidad. Claro. Jehová, Jehová. Eso que yo digo, bueno, en el hebreo es, ¿cómo se llama? Eloha, que es un solo Dios, uno. No, Glenda, no es así. No es así. No. A ver, Elohe es una palabra singular absoluta como Yahid. Elohe es absolutamente singular. Se refiere al Padre o al Hijo Elohe, a un Elohim. Elohe es un Elohim. Jihad es un Elohim también. En cambio, Elohim y Ejad definen pluralidad. Pero dejémoslo ahí, porque eso les va a costar un tiempo, tienen que masticarlo. Tienen que masticarlo. Ahora, Tatiana, ¿algún comentario? Bueno, sí, es que esas palabras, proskuneo, y también hay otra palabra que es del hebreo, que es ishtahava, que también tiene que ver con inclinarse, postrarse, rendir homenaje, arrodillarse y adorar también. Se menciona también en la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de crónicas o salmos, cuando se habla de David, el rey David, que también Saulo se inclinó ante David y le demostró como rey, ¿no? Ya como rey, y le demostró su homenaje, una reverencia. Es algo que nosotros no conocemos porque nosotros no tenemos un rey. Mi esposo me dice como español la obediencia, el respeto que le dan los súbditos en España al rey, a los que creen en él, a los que lo siguen, ¿no? Tienen una reverencia, un respeto muy grande, inclusive estarían dispuestos muchos a dar su vida por su rey. Es algo que nosotros no conocemos. Luego hubo, por ejemplo, los sabios cuando vinieron a Jesús, cuando nació, ellos también le adoraron. Y dicen que es una palabra de reverencia. Y luego el leproso también, la mujer cananea también, la madre de Zebedeo, todos se inclinaron, inclusive las mujeres en la tumba se inclinaron y lo reverenciaron. O sea, usan la palabra proskuneo. Yo sí entiendo que Jesucristo, tanto su vida y su papel tan inmenso, tan grandísimo, merece todo respeto, toda reverencia, pero se me contradice un poco el primer y el segundo mandamiento, como del Creador Supremo, de la fuente de todo. Cuando mencionaste el texto de Corintios, se saca un poquito del contexto de 1 Corintios 8, ¿no? Porque es el contexto de otros dioses, ¿no? Entonces se sacaría un poquito de contexto de este texto. Pero de todas maneras, yo
el tiempo de nosotros aquí en la tierra es algo nuevo, cuando el vino no es la cuestión que tenía revelada Moisés, sino es algo para nuestros tiempos, y hay cosas, hay revelaciones nuevas, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y pues sí, es totalmente, para un judío esto es imposible, Claro. y para nosotros los cristianos que solamente queríamos salir de la Trinidad, queríamos salir de estos pensamientos. Muchos dicen, siendo un judío mesiánico que cree en el Mesías, pues esto es un poco confuso, ¿no? Porque salimos de una Trinidad y queremos creer en un Dios único, y bueno, también, o sea, así una reverencia, una cierta adoración en relación, ¿no? Yo lo veo algo como que tiene una relación con el Padre Mayor. Lo puedo entender como reverencia, arrodillarse, y se lo merece por todo. O sea, yo quién soy para decir algo así, pero me cuesta un poquito ver esa relación. Claro, y vos, Tatiana, ahí mencionaste, ahora vamos, Glenda, vos, Tatiana, ahí mencionaste el mandamiento número 1, el número 1, y pienso que ahí hay una clave muy, muy importante, hay que meditarlo. El mandamiento número 1, según lo reveló su propio Hijo, porque el más velado de los 10 mandamientos es el número 1. Ustedes van a notar que les va a costar entender cómo se conforma el mandamiento número 1. Entonces, el Hijo reveló que el mandamiento número 1 es Yehová Ejad. Shema Israel, Yehová Ejad. Eso es en hebreo. Ese es el mandamiento número 1. Entonces, lo que está diciendo es que Yehová es un racimo. No es Yahid. No es Yehová, no es Yahid. No es singular. Yehová Ejad. Entonces ahí ya en el mandamiento número 1, cuando vos entendés el mandamiento número 1, Shema, dice, escucha, para llamar la atención. Escucha, Israel. Yehová es un racimo. Yehová es un racimo. Ejad. Escucha, Israel, porque no quiere escuchar Israel. Israel dice, no, es el Padre. Es uno solo, no existe el Hijo. Y el Padre le dice, Ejad, Yehová Ejad. Shema Israel, Yehová Ejad. Lo mismo nos dice a nosotros. Ejad es unidad, algo que se une, no es uno solo, algo que está unido en unidad, es un grupo, algo unido. Es denso el hebreo, es denso. Yehová Ejad. Entonces el mandamiento nos dice, y amarás a Yehová tu Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si me amás, guardás mis mandamientos. Esto es lo que el amor de Dios significa, que guardemos sus mandamientos. Padre e Hijo piden lo mismo, Ejad, que guardemos sus mandamientos, Ejad. Yehová Ejad, Yehová eterno, el que fue, es y será, Yehová eterno, Ejad. En hebreo, lo que decías vos, Tatiana, hay una palabra de adoración igual que proscuneo, de inclinarse, rendir homenaje, arrodillarse, postrarse en el suelo, que creo que es Sahá, la palabra. Yahid. O Yahid, algo así. O Yahá, sí, en singular Yahá. Yahá. Esa palabra, por ejemplo, aparece cuando Jehová se aparece como el príncipe de los ejércitos a Josué, y Josué se postra ante sus pies. Esa palabra, aunque esa es la que corresponde con proscuneo, también aparece cuando Jacob se inclina a los pies de Esaú. Es decir, ¿cómo? Jacob, cuando se va a encontrar con su hermano Esaú, que le tenía mucho miedo, porque temía que Saúl lo matara, manda primeramente varias veces a unos siervos, y le está mostrando allí
que no es que lo está adorando, sino que le está diciendo soy un siervo tuyo en este momento, porque estaba temiendo por su vida. Bueno, vamos a clarificar esto porque se va a quedar. Cuando vamos a clarificar esto, cuando Jacob se postra ante Esaú, nos enseña de proscuneo, del término proscuneo en hebreo, nos enseña, nos da un nuevo conocimiento, que la adoración no depende de la palabra solamente, o del acto de arrodillarse, sino del contexto. En ese momento Jacob lo hace todavía más difícil identificar lo que es adorar a Dios, ¿no? No quería meterme en este ámbito, pero ya que Cristina lo saca, voy a tener que aclararlo. Entonces, Jacob realmente se postra ante su hermano, porque le estaba diciendo a su hermano, que su vida dependía de la decisión de él. Entonces él se postró, se humilló ante su hermano, porque le estaba diciendo que él se sometía a la voluntad de su hermano en cuanto a que perdonara su vida o lo matara, ¿no? Eso nos obviamente que la intención de Jacob no fue adorar al hermano, fue humillarse ante el hermano. No se le toma como adoración eso. El simbolismo de arrodillarse se le toma como lo que yo dije, como un simbolismo simplemente de decir que su vida dependía de él. Exactamente. Que él en ese momento podía decidir matarlo, porque las fuerzas del hermano eran muy superiores a sus propias fuerzas, ¿no? Entonces vemos que el análisis también es contextual, para saber si estamos adorando. En el caso, por ejemplo, de Daniel, de los 3 israelitas, de los 3 hebreos en realidad, los 3 hebreos que rehusaron inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor, en ese caso, si se hubieran inclinado y se hubieran arrodillado ante esa imagen, se le hubiera tomado por adoración. Pero a Jacob no se le tomó por adoración. El objetivo que se persiguió era distinto. Así que bueno, la Biblia tiene muchos recovecos, pero yo quisiera terminar con el énfasis en tratar de entender el Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yehová Echad. Eso es lo que a ustedes les va a dar seguridad sobre el tema de la adoración. El Shema Israel. Deuteronomio 6:4. Sí, Glenda, perdóname, Glenda, que me había olvidado de vos. Dale, decí. Perdón, quería realizar el asunto, como estábamos viendo, de la adoración, ¿no es cierto? Justamente a Jesús y a Dios. En Revelación, el capítulo 4, desde los versículos, se podría leer desde el 8 hasta el 11. Lo voy a leer si lo quieren leer. Sí, como no, busquemos todo. Sí, Apocalipsis 4, 8 al 11. 8 al 11, gracias. Adelante, Glenda. Sí, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del Señor, delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien. Bueno, y Vemos la adoración que justamente se le da al que hizo todas las cosas, como bien dice al principio en Génesis, ¿no? Que Dios estaba creando y haciendo nuevas todas las cosas, que ponía la tierra en orden, que es el creador. Pero también, como dice, y el que ha de venir, seguramente la adoración ya estaba ya con Jesús allí en el principio. Hicieron todas las cosas juntos. bueno, ok. Eso es lo que está tratando de decir, ¿no es cierto? Claro, bueno, acá, fíjate que vos vas a ver que hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, yo en el 8 siempre vi y sigo viendo al Padre. Sí. Porque dice Sí. 3 veces santo. Cuando dice 3 veces santo, me suena santísimo del tabernáculo. A mí santo, santo, santo me suena santísimo. Y dice Señor Dios Todopoderoso. Y además dice la palabra hebrea todopoderoso, que se corresponde con la palabra hebrea el Shaddai, que definía a Elohim, al Estav Shaddai, o sea, el todopoderoso de los Elohines, o sea, el originador de todas las cosas, el que engendró al Hijo para que cree, ¿no? Entonces, digamos que Jehová es el creador del que creó, para llamarlo, digamos, no está preciso eso, no es así realmente, pero vamos a usarlo con fines didácticos. Jehová es el creador del que creó. Entonces se dice, como él le dio todos los recursos al Hijo, él también aparece como creador. Entonces, no está mal para nada que una persona diga que Jehová Padre, el Todopoderoso, es creador. Lo mal es decir que el Hijo no es creador. ¿Entienden ese concepto? Lo malo, el engaño de Satanás, es borrarlo al Hijo. ¿Sí? El Padre y el Hijo son los creadores. De hecho lo dice Proverbios. Cada uno en su rol. Uno suministró los recursos y el otro construyó. Claro, en el mismo 8 lo dice, porque también hay que adorar al que ha de venir. O sea, la vuelta de Jesús que está hablando. Ahí hablando Claro, de Jesús. y justamente Jehová lo comparte el Padre y el Hijo. Porque Jehová quiere decir Hayá, Jové y Ye. Quiere decir el que fue, el que es y el que ha de venir. O sea, está definiendo al Padre y al Hijo. El que fue, el que es y el que ha de venir. Entonces, bueno, esto de a poquito hay que ir meditándolo. Lleva mucho tiempo entender. Y bueno, cada año que pasa, si uno prosigue fielmente en el camino, va a entender mejor. No es de una cosa de un día para otro, ¿no? Así que bueno, Tatiana, El ¿vos querés Proverbios decir 8, algo? ese está bueno. a ver, para que Lucía quiere El comentar. que dijo mamá, Proverbios 8, que dice 8:22, Jehová me poseía en el principio, de antiguo antes de sus obras. El 23, eternamente tuve el principado, desde el principio. Y el 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo, al principio, ¿no? Exacto. O Claro, sea, claro. ordenando todo El Proverbios 8. Claro. De nuevo llegamos a la... Eternamente tuve el principado, o sea, está hablando De vuelta, Jesús, claro. y después dice que con el Padre estaba ordenando todo él, o sea, estaba Perfecto. haciendo la tierra y todo. Perfecto. De nuevo vuelvo a lo mismo. El error doctrinal es excluir al Hijo de la creación. Es excluir al Hijo de la creación. Es excluir al Hijo de la adoración. Es excluir al Hijo del reinado. Es excluir al Hijo. Ese es el error. Esa es la falla. Eso es lo que indujo Satanás. Al judaísmo lo indujo a través del unicismo. De decir, no hay Jesús o no hay Jehová, hay uno solo. No hay Padre e Hijo, hay uno. Segundo, entonces,
Y al cristianismo, al otro ismo, lo engañó con el concepto arrianista, de arriano, y el concepto arriano y lo contrario a arriano, arrio, sería, digamos, no me acuerdo ahora el término exacto, ya me va a venir a la mente, pero los dos conceptos que sembró Satanás es, Jesús es una criatura, que esa es la línea arriana, Jesús es una criatura, y Jerónimo contrario. Jerónimo, ¿qué introdujo? Introdujo el concepto de que Jesús es igual al Padre. Jesús es igual al Padre. No hay diferencia, no hay jerarquía. Entonces, Satanás confundió el cristianismo, generó dos opciones. La opción que tomaron a las religiones masonería, que dicen que Jesús es una criatura y tratan de sacarle toda la divinidad que hay en Jesús. Y por otro lado, generó el criterio, digamos, catolicista de que Jesús es igual al Padre. Y después, inclusive, en el siglo V dijo ya que es igual al Espíritu Santo también. Y que eran tres personas iguales. Bueno, son todas las mentiras satánicas. La doctrina sana sigue siendo que hay una jerarquía en el universo, que hay una esposa y un esposo, que hay un padre y hay un hijo. Y el Espíritu Santo es la comunión del Padre que posee a su Hijo y su Hijo nos posee a nosotros. La comunión del Espíritu Santo. Y como decía Hebreos hoy que leímos, que Dios le dio trono al Hijo, en Apocalipsis 22.1, búsquenlo si quieren, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí los vemos a los dos de vuelta en el trono. Rey y reina, padre e hijo, espíritu y la esposa. O sea, es la divinidad, no se puede alterar esa unión. Ellos gobiernan, ellos crean, a ellos se les adora, son la divinidad. A ellos les debemos todo le debemos a ellos. ¿Quién es más grande? El Padre. ¿Quién es el segundo del universo? El Hijo. Y después todos nosotros, las criaturas. Bueno, gracias por los comentarios.